a la transmisión. ¿Tú me Buenas presentas? noches, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? Estamos justamente iniciando una actividad más de la Central Gerontológica Internacional. Hoy le toca a la Coordinación de Salud y ha tenido la opción de poder invitar, ¿no?, a una muy destacada especialista que es nada menos que nuestra amiga Miriam Israel, muy conocida por ser una experta tanatóloga y también paliativista, ¿no es cierto?, de México. Y sobre todo ha escrito un libro, ¿no?, muy importante. ¿Cómo se llama tu libro? Ahorita házmelo recordar. Yo me Se acuerdo llama que, Abrazar hasta el último aliento. claro, y lamentable, te cuento que en esos días yo estuve, tuve un problema de salud de gástrica y gastritis, que yo Oh, pensaba que algo más, pero felizmente el asunto se superó y no hubo ya, pero no tenía ganas de salir en esos días. Pero bueno, pero de ahí, otra vez ya estamos bien y tenemos la oportunidad nuevamente de encontrarnos. Y bueno, hoy día vas a tratar entonces el tema en forma amplia, que son cuidados paliativos y en las personas mayores. así es, mi querido Luigi. Pues primero, qué gusto de poder estar aquí con ustedes, ¿no? Y poder representar en el marco del Día Mundial de los Cuidados Ah, Paliativos, que es el día 9 de octubre, es el ujú. próximo sábado. Ah, eh, bien. o sea, es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Y entonces para mí es un placer poder estar aquí y poder presentar, perdón, y Mm. poder presentarles los cuidados paliativos y dar a conocer de qué sirve y por qué funciona, ¿sí? Y bueno, los cuidados paliativos prácticamente es una forma, cuando el médico dice ya no hay nada que hacer porque la enfermedad Mm. no responde al tratamiento curativo, es el momento de cambiar el enfoque, de seguir tratando de buscar una sanación a irnos a cuidados paliativos, que implica es mejorar la calidad de vida de una persona hasta el último día para no morir antes de morir. Hay gente que le llama calidad de muerte, a mí no me gusta ese término, Ah, porque yo creo que lo que nosotros queremos es dar calidad de vida, ¿sí? Siempre. Los objetivos es identificar el modelo de atención de cuidados paliativos como una herramienta para lo que nosotros hacemos, ya sea en gerontología, ya sea en enfermería, ya sea en lo que sea. El poder conocer los cuidados paliativos nos va a ayudar a cambiar el enfoque, ¿sí? Y nuestra manera de pensar en relación, que tenemos prohibido mencionarla, pero que es seguro que va a llegar por una enfermedad, por edad, por accidente o por lo que sea. Si hay algo seguro en esta vida es que todos vamos a morir, pero le tenemos tanto miedo que mejor no hablamos, no vaya a ser que la llamemos, ¿sí? Y entonces, esa es la razón de ser de mi libro precisamente, Luigi, es, es capacitar a las personas para qué hacer y qué no hacer ante una enfermedad terminal, ¿sí? Pero eso lo vemos un poco más adelante, ¿sí? Es importante reconocer el duelo que vive tanto el paciente, los familiares y el personal de salud, y poder adquirir las herramientas para poder apoyarse y poder apoyar al paciente y a su familia. Los temas que vamos a tratar son los conceptos básicos, muy básicos de lo que son los cuidados paliativos, ¿sí? La legislación argentina que no viene al caso, lo que es la tanatología y lo que es la escucha consciente. Sí, aquí no la quité. Ok. Dice Martin Heidegger, tan pronto como un hombre llega a la vida, ya tiene edad suficiente para morir. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto? Que el momento que hacemos nuestra primera inhalación, en ese momento ya podemos morir. Así de claro y de sencillo. ¿Ok? Cuando nosotros comprendemos que tenemos un día de entrada y tenemos un día de salida, ¿sí? Y en el medio nosotros decidimos cómo vivimos. Sin embargo, es importante
ver qué es lo que hacemos con nuestras vidas en este transcurso. Pero aquí, cuando se acaba la gasolina, ya no hay nada que podamos hacer. Y hazle como quieras. Como dice, hay un dicho muy mexicano que dice, si te toca, aunque te quites. Y si no te toca, aunque te pongas. ¿Por qué? Porque no es tu tiempo. La definición de la Organización Mundial de la Salud ha ido cambiando, pero en el año 2002, que fue la primera, decía es el cuidado activo y total de las enfermedades que no tienen respuesta al tratamiento curativo, siendo el objetivo principal conseguir mejorar calidad de vida posible para los pacientes y sus familiares. La definición en el 2012, es un enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que una enfermedad progresiva, ¿sí? Una enfermedad autoinmune, una enfermedad que no está respondiendo al tratamiento curativo o que está haciendo metástasis o una persona, un adulto mayor, ¿sí? Que a la corta o a la larga va a terminar falleciendo. No estoy diciendo cómo ni nada, simplemente tenemos que tomar en cuenta que esta persona va a fallecer, ¿sí? Y nos cuesta mucho trabajo. ¿Y qué es lo que hacemos? Buscamos que es mantenerlo vivo lo más posible, el mayor tiempo posible, aunque la calidad de vida ya no sea suficiente. ¿Sí? Mantenerlo con sondas o mantenerlo con tubería o mantenerlo de una forma que no es natural, ¿sí? No es vida. O sea, sí, el corazón sigue latiendo, pero ya no es vida. Ya no es mi papá el que está ahí en esa cama, ¿sí? Y desde ahí tenemos que entenderlo. Eh, Cuando el médico considera que ya no hay nada que hacer ante una enfermedad que avanza y no responde más al tratamiento curativo, está muy lejos de la realidad, porque realmente es el momento de ingresar al programa de cuidados paliativos, que hoy en día, en el año 2024, la mayoría de los países cuentan con cuidados paliativos. Algunos más, algunos menos, algunos muy silvestres, ¿sí? Pero todos saben lo que son los cuidados paliativos porque se ha difundido mucho, porque la gente lo conoce, ¿no? Dice, es el proceso, reconoce el proceso de morir como algo natural, afirma y promueve la vida con calidad sin acortarla ni alargarla. No la vamos a cortar, ¿eh? No la vamos a alargar. Proporciona bienestar, confort y soporte libre de dolor y síntomas. El 99% de las situaciones se puede controlar el dolor. Hay un par de situaciones que no se puede controlar el dolor o que la angustia es tan grande que es necesario dar una sedación paliativa. ¿Esto qué quiere decir? Es aplicar un medicamento más fuerte para que no tenga dolor. No es como un perrito que lo vamos a inyectar para que se muera, no. Es simplemente mantenerlo tranquilo, ¿sí? En paz, para que no esté con angustia, pero sobre todo que no esté con dolor. Nosotros no podemos hablar de emociones y de, ay, te quiero, papacito, todo ese rollo. No podemos cuando hay un dolor físico. Si a mí me duele la muela, yo no quiero hablar con nadie. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por favor. Entonces, es importante. Lo primero que tenemos que controlar es el dolor físico, al precio que sea. ¿Sí? Es control del dolor y otros síntomas, no alargar ni acortar la vida, brindar apoyo físico, psicoemocional y espiritual. Y aquí es la primera vez que en las legislaciones se está metiendo la palabra espiritual, ¿sí? Es reafirmar la importancia de la vida con calidad, considerar la muerte como algo natural, proporcionar sistemas de apoyo para que la vida sea lo más activa posible el mayor tiempo posible, ¿sí? Dar soporte a la familia durante la enfermedad y el duelo. Y entonces cuando nosotros nos capacitamos en cuidados paliativos o nos capacitamos en tanatología, podemos brindar este apoyo completo, ¿sí? Al paciente y a su familia, porque si la familia está tronada, es difícil que puedan atender, ¿sí?
es control del dolor y síntomas, la capacitación a paciente y familiares, y es ayudarlos a identificar los sentimientos. Esto es muy importante. El hecho de poder hablar sobre las emociones que estamos viviendo es muy, muy importante. Y entonces ponerle el nombre de miedo, enojo, tristeza, culpa, amor. O sea, ¿cómo te sientes? No, pues ¿cómo me siento? ¿Cómo quieres que me sienta? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ante esta enfermedad? ¿Cómo te sientes ante lo que está pasando? ¿Sí? Y es apoyar en la despedida y la aceptación de la enfermedad. Y algo muy importante es anticipar los usos y costumbres del duelo de la persona que está falleciendo. Esto es muy importante. No puedo yo llegar a imponer mi religión, ¿sí? Ante una persona que está falleciendo. Tengo que ver cuál es su religión, cuáles son sus creencias, ¿sí? Para ver cómo puedo ayudarle. ¿Ok? Mm, 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 mm. Ok. Esto se lleva a cabo a través de un equipo multidisciplinario que está compuesto por el médico, la enfermera, el trabajador social y un psicólogo. Yo digo no psicólogo, pero sí un tanatólogo o el médico, la enfermera y el trabajador social que estén capacitados en tanatología. La tanatología es la ciencia que ayuda a vivir el duelo con el menor dolor posible. Hay una diferencia entre lo que es un duelo y lo que es el luto. Luto es lo que se vive por una persona que fallece, ¿sí? Y es la muestra, sobre todo la muestra exterior de usar negro o de no querer ir al cine o no querer ir a un baile, ¿no? Eso forma parte del luto. El duelo es un dolor que nos hace vivir por una pérdida. Y a lo largo de la vida vamos teniendo muchas pérdidas que necesitamos identificarlas para poder sanarlas, ¿sí? El médico, perdón, ¿cuáles son las barreras de comunicación generalmente de la comunicación en la familia? Que la represión de la expresión de los sentimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo no estamos toda la familia, ¿no? Y yo no digo cómo me siento para que mi hermano no piense que yo soy débil. Y entonces me voy a llorar a una esquina, mientras yo lloro en una esquina, mi hermano llora en otra esquina, y no nos entendemos y no nos comunicamos que lo que estamos viviendo es lo mismo, pero es visto desde manera diferente. Esto es algo que yo trabajo muchísimo con las familias, ¿no? El poder trabajar con antelación qué es lo que se está viviendo, qué es lo que cada quien está trabajando, qué es lo que cada quien tiene que trabajar o cómo podemos despedirnos de un ser querido, ¿sí? Y otra de las formas de las barreras de la comunicación familiar es decirle al paciente lo que debe o no debe de hacer, ¿sí? Es que tú deberías de comer. No, yo soy la que necesito que tú comas para que yo sienta que te estoy ayudando en algo, pero realmente el paciente ya no necesita comer. No sé si me sigues, pero es importante comprender que el paciente tiene sus propias necesidades y tenemos que respetar las necesidades del paciente. ¿Sí? Cuando hay diferentes niveles de información entre el paciente y el familiar, ¿sí? Decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, qué pena que al final de la vida nos separe una mentira, porque ni tú me dices lo que yo tengo, ni tú me dices cómo te sientes, ni yo te digo cómo me siento. Y entonces no nos comunicamos. Y a pesar de que a lo largo de nuestra vida hayamos tenido una buena comunicación, en este momento se acabó la comunicación. ¿Por qué? Porque tú no me expresas lo que tú sientes. Entonces, los cuidados paliativos es importante este punto de la comunicación. La negación de la enfermedad y del posible próximo fallecimiento, y le tenemos pavor. Y entonces, esto es lo que yo manejo con las familias más que otra cosa, y esta es la razón de ser del libro, ¿sí? Porque el paciente tiene derecho y nosotros tenemos la obligación de decirle al paciente
que la enfermedad no está respondiendo al tratamiento curativo. Para que el paciente pueda hacer sus cierres, pueda terminar de concluir lo que tenga pendiente, pueda hacer testamento, pueda darnos los NIPS de las cuentas, pueda cerrar su ciclo de vida. ¿Ok? Esto es muy, muy importante. ¿Cómo dar las malas noticias? Para empezar, las noticias las tiene que dar el médico, pero para nosotros poderle dar una noticia me parece que es un poquito sencillo, ¿no? Porque yo lo que siempre sugiero es simplemente decir la enfermedad no está respondiendo al tratamiento curativo. Pero para eso tenemos que tener una certeza del diagnóstico, ¿sí? Darle el tiempo para que lo maneje, tener una privacidad, ¿no? Estar en un lugar cerrado, en un lugar íntimo para poder platicar cuál es el diagnóstico. Y esto es muy importante. Al paciente siempre hay que darle la noticia delante de un familiar. Y sentarse al lado del enfermo. Si nos paramos en la cama, estamos a un nivel superior y el paciente está a un nivel inferior y entonces nos ve para arriba. Y no, tenemos que sentarnos y hablarle al mismo nivel, ¿sí? Y con el antecedente, lamento informarle que no está funcionando el medicamento, que la quimio no funcionó, ¿sí? Y entonces, ¿qué sigue? Vamos a irnos a cuidados paliativos, vamos a tratar de darle calidad de vida hasta el final. No olviden esta frase. El tratamiento ya no funcionó. Ahora vamos a cambiar a darle calidad de vida, ¿sí? El tiempo que nos quede. Oiga, pero ¿cuánto tiempo me queda? Eso sí no lo sabemos, ¿no? Tenemos que tener mucho tacto para eso. Perdón. El psicólogo tanatólogo es importante que le ayude al paciente y a la familia para identificar y expresar sus emociones. Apoya para despedirse, para cerrar los círculos y ayuda a evitar los pleitos intrafamiliares. Esto es muy importante. No se trata de ayudarlos a que no haya pleito entre ellos, no meter cizaña, ¿sí? Para ver quién está cuidando 20 minutos y quién está cuidando media hora, o quién está dando el dinero y quién no está dando el dinero. Cuando yo tengo la sesión familiar, los siento a todos, ¿sí? Y veo cada quien lo que piensa, cada quien cómo se siente, ¿sí? Y les tengo una noticia. De una familia de 5 hijos, hay 5 mamás, porque cada uno vive una mamá diferente. ¿Cómo? Pues sí, es una sola mamá, sí, pero tuvo diferente actitud con cada uno de los hijos. Y entonces digo que son 5 mamás diferentes. Y una puede amarla y otro puede no soportarla. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propia historia con mamá, ¿sí? La tanatología se concibe al hombre como un todo, un ser biopsicosocial, y abarca sus necesidades y realidades físicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales. Es una disciplina científica porque se basa en la observación, descripción, investigación e información. Y está documentado. Y esto lo hizo la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Es la pionera de la tanatología a nivel mundial. Decía el doctor Reyes Subiría, un pionero en México de la tanatología, decía, es considerada un arte porque es el arte de ayudar al hombre que se está enfrentando a su propia muerte o a la de un ser querido para él. Entonces es un arte, ¿sí? El trabajador social realiza el estudio socioeconómico, elabora el familiograma y ayuda a encontrar redes de apoyo, ¿sí? Y ayuda a generar una buena comunicación entre ellos. Este es el núcleo, el enfermo está al centro siempre, es nuestro centro. La familia y el cuidador primario son los que más cercanos están al enfermo, al paciente, y afuera estamos todos los demás, dándoles ese soporte a la familia
y al cuidador primario para que puedan ellos ayudar al enfermo. Esto me parece que es muy, muy importante porque siempre tenemos que poner al paciente al centro y ver qué es lo mejor para el paciente. No qué es lo mejor para mí, sino qué es lo mejor para el paciente. ¿Sí me sigues? Tenemos que respetar la autonomía del paciente, la libertad de elección del tratamiento, si quiere o no entrarle al tratamiento. Su lugar de estadía, generalmente lo que quieren es estar en casa. Ser o no ser informado, él tiene el derecho de saberlo, de conocer su diagnóstico y el pronóstico. Y tiene el derecho de decidir si recibe o no recibe visitas. Si quiere que entre la tía Juanita o no quiere que entre la tía Juanita. Pero luego tenemos la mala costumbre que simplemente, ay, mira, llegó la tía Chonita de Michoacán. Tía Chonita, pásale a ver a mi papá. Y mi papá lo que no quiere es que lo vean en ese estado porque ya está en un estado físico deplorable, porque ya no se siente cómodo de cómo se ve y no quiere que lo vean. Tenemos que respetar lo que el paciente quiera hacer. Esto es de veras muy, muy importante. Muy importante. Tenemos que respetar las emociones que se está viviendo y si el paciente empieza a llorar, lo primero que le dice, ay, no, no llores, vas a ver que todo va a salir bien. ¿What? O vamos a un velorio, ¿no? Y le decimos a una señora, ay, no llores, tienes otros 4 hijos por quién vivir. Decimos una cantidad de estupideces porque no sabemos qué decir. Y entonces, es importante aprender, estudiar, capacitarnos para hacer lo mejor posible, ¿ok? Hay sentimientos de desilusión, de fracaso, pero también es un buen momento para decirle al paciente, mira la familia que tú formaste, gracias por lo que tú hiciste, ¿sí? Y entonces hay 4 pasos que yo siempre les aconsejo hacer, 4 pasos, que siempre les recomiendo hacer con un paciente, no importa en qué estado de enfermedad se encuentre o no importa, ahí te va, si ya falleció tu paciente, y no tuviste la oportunidad de cerrar, también lo puedes hacer. Te sientas y le escribes una carta. 4 pasos. El primero es decirle, te honro como mi padre, como mi madre, como mi hermano, como mi amante, como mi pareja. You name it, ponle el nombre que tú quieras. Te honro quiere decir te veo y tienes un lugar en mi corazón. Número 2, te agradezco a papá y a mamá la vida y todo lo que tengo por agradecerle. La comida, la educación, el que me hayas enseñado a hacer el mole de olla, el que me hayas educado, los valores que aprendí tuyos, etcétera. Te honro, te agradezco. Tercero, te pido me perdones por haberte robado los cambios cuando iba yo a la tiendita y no te los regresaba, ¿no? Te pido me perdones por no haber cumplido con tus expectativas y haberme quedado embarazada antes de terminar la preparatoria. Yo qué sé, cada quien tenemos nuestro propio asunto que tenemos que pedirle perdón a papá o a mamá. Honrar, agradecer, te pido me perdones y yo te perdono por el abandono, por las nalgadas que me diste, porque no me dejabas ir con los novios, porque nunca aceptaste mi homosexualidad. Yo te perdono por tú ponle el nombre que le quieras poner, ¿sí? Y también la parte de te pido me perdones por no cumplir con tus expectativas, pero eran tus expectativas, no eran las mías. De tú querías que yo fuera doctora y etcétera, etcétera, sí, pero esas eran tus expectativas, no eran mis expectativas. ¿Sí me sigues? Entonces, todo esto que tenemos, las culpas, los arrepentimientos, los enojos, todo lo que tengamos ahí guardado es importante el poder despedirnos, ¿sí? Aquí está el por qué es mejor estar en casa, ¿sí? El por qué es mejor estar en casa porque hay libertad de horarios, de comida, de vestimenta, de las visitas, ¿sí? Pueden ir los niños en casa, hay la posibilidad para trabajar la despedida.
El trabajo del duelo anticipado es mucho mejor en la casa porque me puedo subir a la cama de mi mamá y abrazarla, sí, cosa que no se puede hacer en un hospital público. Perdón, la creación de cadena de favores para poder regalar los medicamentos que sobran, ¿no? Que no se utilizan, es muy importante. Y en casa hay grandes ahorros económicos, porque como en la casa, lo mismo que se come siempre, ¿sí? Pues no estoy comiendo en el pasillo de la salmonelosis de los hospitales. Número dos, no tengo que ir y venir, ¿sí? No tengo que pedir permiso en el trabajo para desplazarme y al mismo tiempo puedo estar mucho más tiempo con mi paciente. Puedo en un momento dado, si es necesario, pedir permiso en el trabajo o hasta renunciar en el trabajo, ¿sí? Pero no hay este desgaste físico, emocional y económico de la familia. Esto es muy importante que lo entendamos. Porque muchas personas no quieren atender en casa porque sienten que la familia ya está muy afectada, porque tienen mucho miedo al momento de la muerte y entonces lo importante es la capacitación del momento de la muerte. ¿Qué podemos esperar en el momento que se presente el fallecimiento? ¿Sí? Miedo a no poder atenderlos y entonces aquí es en donde entra la capacitación, la estructura familiar moderna, que cada hijo está en un estado diferente o en otro país diferente y no hay quien atienda, ¿no? Y son muy pocos los lugares en el mundo en donde reciben a un paciente para cuidarlo al final de su vida. Esto es muy importante. En Estados Unidos sí lo tienen. Yo no sé, en México no existe un lugar así. No sé en los lugares de ustedes, pero el que te acepten a una persona con una enfermedad terminal, no lo hay, ¿sí? Y bueno, las condiciones laborales de que cada quien tiene que atender. Y es muy fácil el preparar el domicilio. ¿Cómo? La cama puede ser una cama de hospital o puede ser una cama individual, ¿sí? Que el paciente no tenga que subir y bajar las escaleras y entonces se puede adaptar la sala de abajo, ¿sí? Para que sea el cuarto del paciente, que tenga un sillón tipo reposet, ya sabes, que te puedas sentar cómodo, que el paciente se pueda sentar cómodo y se le mueve a través de una sábana, si es que ya no tiene mucha movilidad. Que tenga un buró junto, que puede ser una caja de cartón también, en donde tenga sus lentes, sus dientes, el traca-traca de la televisión o simplemente su vaso de agua. Y que tenga un timbre, una campanita, para que pueda levantar las manos y sonarla para decir que necesita algo. Aquí el paciente muchas veces lo que necesita es atención, lo que requiere es un mimo, lo que requiere es saber que está cuidado. Y entonces, si vemos que se le está pasando la mano al paciente, decirle, en este momento no te puedo venir a atender, dame chance de terminar la cocina y ahorita regreso, ¿sí? Pero se vale decirlo, no con enojo, no con, ya sabes, con este arrebato de, ay, ¿por qué me estás molestando? ¿No ves que estoy ocupada? Sí, porque sucede, por supuesto que sucede, ¿no? Cuando el paciente ya no se puede desplazar, otra de las cosas es que no hayan alfombras, ¿sí? O que no hayan muebles con los que se pueda tropezar. Las alfombras es importante que estén fijas, porque si no es muy fácil que se resbale. Y lo peor que nos puede pasar es que el paciente se caiga y se rompa la cadera, porque no va a morir por el cáncer, va a morir por la cadera. Y entonces vamos a tener que meterlo a cirugía, pagar, no sé, 100,000 pesos por el cambio de una prótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿podemos evitarlo? Vamos a evitarlo. ¿Ok? Hay cosas que son previsibles y hay cosas que no. Cuando es un accidente, es un accidente, pero tenemos que valorar, ¿sí? Si realmente necesito que este tapetito, que está tan bonito, vale la pena que esté a la mitad del camino, ¿ok? Cuando el paciente ya no se puede mover por sí solo, ¿sí? Tenemos que apoyarnos de una sábana clínica. La sábana clínica, ¿en qué consiste? Es una sábana normal que se parte en 3 o en 4 y se pone a nivel de la axila. Desde ahí es muy fácil mover al paciente.
tanto para cambiarle el pañal como para moverlo y evitar las escaras. Te tengo una noticia. El dolor de la escara, ¿sí? Es un dolor que no se quita, no se puede controlar. El dolor del cáncer, te dije, el 99% de las ocasiones sí se puede controlar, pero el dolor de la escara no. Y entonces podemos evitarlas. ¿Cómo? A través de ir rostizando al paciente, dándole la vuelta para acá, dándole la vuelta para allá, cada hora, un poquito para allá y un poquito para acá. Y apoyándonos de cojines y almohadas, ¿sí? Que nos ayuden para ponérselas en la espalda para que no regrese a su posición original. ¿Cuáles son los cuidados básicos que no se pueden quitar? Uno, la cama. La sábana no puede tener arrugas, porque las arrugas son las que generan muchas veces las escaras. La limpieza del cuarto es muy necesaria y hay que evitar los malos olores. ¿Cómo se evitan los malos olores? A través ya sea de una veladora, si es que no hay oxígeno, si es que no se utiliza el oxígeno, o a través de poner bicarbonato en las esquinas del cuarto. Eso absorbe los malos olores. Y, por supuesto, mantener limpio el cuarto, ¿sí? La higiene de los pacientes, esto es muy importante. Los dientes, es importantísimo que los lavemos. No tiene que ser con el cepillo y con el hilo dental, no. Si el paciente ya no puede ayudar, es importante con una gasa, ¿sí? Pasársela entre los dientes para evitar que se vaya la infección a la garganta. Porque cuando no lavamos los dientes, ¿sí? Se generan bacterias y esas bacterias se nos van a la garganta y al estómago, y entonces tenemos problemas de la garganta y tenemos diarrea generada por no lavar los dientes. ¿Ok? Lavar los genitales, por supuesto, eso es importante sobre todo por los olores, pero con una toallita, hoy en día hay papel de baño húmedo, ¿sí? Con pasarle la toallita, no tienes que meterlo iba yo a decir al refrigerador, no tienes que meterlo a la regadera, ¿sí? Simplemente con que lo laves con una toallita húmeda, con eso es suficiente. Y los oídos, ¿sí? Porque si no, dejan de oír y se convierte en otro problema. Y dejan de oír por la cerilla que se queda en el oído. ¿Sí me sigues? Si es posible tener un excusado portátil para que el paciente, si se puede parar, que se pare y se siente en el excusado y no tenga que ir hasta el baño. El control de los medicamentos es necesario. Hay una hoja que se hace, una hoja de control, donde se va anotando cuáles son los medicamentos que ya se le dieron. Cuando el paciente es cuidado por un adulto mayor o cuando la pareja son adultos mayores, es indispensable que tengamos esta hoja porque se les olvida que ya le dieron el medicamento. Y entonces o se lo vuelven a dar o no se lo dan. Y entonces cuando tenemos esta hoja de control, es importante porque nada más tienen que ponerle una palomita y una persona puede hacer la cajita de medicamentos y hace la hoja también del control, nada más para que el adulto mayor la palomee diciendo, ya quedó. ¿Sí me sigues? Va. Ahí, espérame, aquí. El uso de la sábana clínica, la aplicación de la mariposa subcutánea, o sea, no tenemos que estar inyectando al paciente, no tenemos que estarle poniendo medicamento intravenoso, por favor, no se necesita el suero. El suero es para la familia que necesita saber que está haciendo algo, como es humedecer, como es humectash, como es hidratash, pero muchas veces no es necesario y lo hacemos por nosotros, ¿sí? La alimentación e hidratación, si no se alimenta por la boca, no se vale alimentar a través de una sonda. ¿Por qué? Porque estamos dando vida artificial, no es vida del paciente. Comprendamos esto. Cuando un paciente necesita que se le enchufe al respirador
porque tiene posibilidad real para salir. Por supuesto, vamos con todo. Pero cuando ya un paciente tiene metástasis, tiene conflictos que se están empezando a conflictuar los órganos, como empieza en el riñón, pero luego se va al hígado, pero luego se va a la vesícula. Estamos hablando que el paciente ya está en una fase terminal. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero de que ya la enfermedad está fuera de control, está fuera de control. Y entonces, si nosotros le vamos a dar alimentación parenteral o alimentación como quieras, le estamos dando vida artificial. La Biblia dice que salvarás la vida, buscarás la vida a cualquier precio, pero esto no es vida, esto es vida artificial. ¿Ok? Y aquí sí soy enfática porque creo que es muy importante que lo comprendamos para poderlo masticar, para poderlo entender, ¿sí? Y los cuidados básicos son los olores de la casa, ¿sí? Por favor, que no se cocine con ajo y con cebolla y ya saben, estos olores que uno se vomita, ¿sí? Sobre todo el paciente tiene la nariz como más sensible y entonces hay que evitar todo este tipo de olores. ¿Ok? ¿Va? Muy bien. Aquí entramos a un tema bien delicado. Cuidando al cuidador. Yo tengo que cuidar a mi cuidador a como dé lugar. Si se me muere el cuidador antes que el paciente, estamos fritos. Y entonces necesito cuidar al cuidador. ¿Sí? ¿Cómo? La familia tiene que apoyar, toda la familia tiene que apoyar. La cuestión económica. Hay gente que le va mejor que otra. Y entonces, quien pueda, que pague la cuestión económica, si es necesario contratar a un cuidador, a una enfermera, hay que hacerlo, ¿sí? Para que lave la casa, para que ayude a lavar la ropa, para que ayude a cocinar. Y el cuidador tiene que entender que no puede ponerse a cocinar cuando su paciente está dormido. Lo que necesita es, si el paciente está dormido, agarrar e irse a descansar. Necesita descansar cuando su paciente está descansando. Igual la alimentación, se nos olvida a veces comer y ya dio la noche y creo que no he desayunado, ¿no? Y bueno, y sobre todo, ¿saben? El reconocimiento, decirle, oye, qué bien lo estás haciendo. Hasta aquí estamos. Muy bien. Dice la Real Academia de la Lengua Española que un duelo es un sentimiento que nos hace subir por una pérdida. Y a lo largo de la vida vamos teniendo muchas pérdidas, pero sobre todo el paciente y el adulto mayor pierden su salud, la autonomía, la autosuficiencia, el poder de decisión, el control de esfínteres, la pérdida social y la falta de seguridad. Y entonces, fíjate, aquí es importante que lo entendamos, las pérdidas que habla Elizabeth Kubler-Ross, que pasamos por las 5 fases que nos habla Elizabeth, que es, la primera es la negación, esto no puede estar pasando. La segunda es la ira, el enojo, y con todo el respeto del mundo, yo le llamo, es una etapa de emputamiento, porque es superlativo a cualquier enojo. Y entonces, pero lo está viviendo todo, ay, perdón, se está acabando mi batería, un segunditito, porque si no, sí entramos a problemas. Perdón. Estamos hablando que son las 5 fases del duelo y es la primera, la negación, esto no puede estar pasando. ¿Y por qué? Porque mi papá no es el borracho de la esquina. Y luego viene una etapa de la ira, del enojo. Y aquí es importante comprender que todos en la familia, estamos viviendo estas etapas. ¿Sí? Todos en la familia estamos viviendo las mismas 5 etapas. La negación, el enojo, la culpa, la depresión, que realmente no es una depresión, es una tristeza profunda, y hasta que llegamos a la aceptación. Pero el paciente lo vive, el cuidador lo vive,
todo el mundo lo vive, todos los hermanos lo vivimos, pero como no nos hablamos, no nos decimos que estamos viviendo esa tristeza, ¿sí? En la familia, como familia, también hay muchas pérdidas. La pérdida del ser amado que ahí viene, la sabemos. Se va a perder la estructura familiar si es que es papá el que está falleciendo y era el que traía el dinero a la casa. La conspiración del silencio, que es cuando no nos hablamos y decimos cómo nos sentimos. Y las culpas, inseguridades y esta de los enojos, de echarnos unos a los otros en cara lo que hiciste, lo que no hiciste, es que tú hiciste enojar mucho a mi mamá, es que tú te portaste muy mal con mi papá, yo qué sé. Es importante, importantísimo que comprendamos que el paciente muchas veces no se puede ir porque tiene un pendiente con un hijo, o tiene un pendiente con la pareja, o tiene un pendiente con un hermano. Y entonces necesitamos ayudarlos a cerrar este ciclo, ¿sí? Para poder trascender, para que pueda trascender. Esto viene, perdón, esto viene sumamente explicado en el libro, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar el libro. Esto viene muy explicado en el libro a detalle. Sí, todo esto de lo que hemos hablado viene a detalle en el libro. La comunicación con la familia, fíjate esto que dice, me encantó. Una enfermedad que amenaza la vida de una persona no solo afecta al paciente, sino también a todos y cada uno de los miembros de la familia. O sea, todos están viviendo el duelo, todos, ¿sí? Perdón. ¿Cómo podemos hablar de calidad de vida? Uno, a través del control de síntomas. Dos, a través del apoyo emocional, ayudándolos para que puedan hablar con una comunicación abierta, ¿sí? Ayudarlos en el cambio de la organización familiar. Si somos cuatro, si una mesa está parada en cuatro patas, ¿sí? Una mesa está parada en cuatro patas y se rompe una pata, se va a estar cayendo constantemente la mesa. Necesitamos cambiar las patas, ¿sí? De tal manera en que las tres patas que quedan den el soporte. Y eso es lo que ayuda a que la familia salga fortalecida de la experiencia de perder a un ser querido. Cuando nosotros logramos fortalecernos, comunicarnos y salir hombro con hombro los miembros de la familia, yo le llamo que es un caso de éxito. Otra forma de decir que es un caso de éxito, para mí en lo personal, es que el paciente muera lo antes posible, de la mejor manera posible. Pero ¿cómo puede ser tan fría, Miriam? No, no es que sea yo fría. Lo que pasa es que yo trabajo con la familia para que se den cuenta de la importancia que tiene que cierren este ciclo y permitir que el paciente se vaya lo antes posible para evitar el sufrimiento, para evitarle este desgaste físico, emocional, económico, familiar. ¿Sí? Esto es de veras muy, muy importante. Y comprendamos lo siguiente, papá ya no es la persona que está en esa cama, ¿ok? Esto es muy, muy, muy importante. Ok. El burnout es la despersonalización, la falta de realización personal, y esto lo puede vivir tanto el cuidador primario como toda la familia, como un cuidador profesional, ¿sí? Y es agotamiento emocional. Y esto no es estrés ni cansancio, no se quita con unas vacaciones, ¿sí? Esto es muy importante que lo entendamos desde este punto de vista. No se quita distrayéndome, se quita haciendo cosas que me gusten, cosas que me den placer, cosas que llenen mi alma. Pero sobre todo, cuando tú trabajas en tu misión, cuando tú trabajas en tu vocación, ¿sí? Es muy difícil que te venga el burnout. ¿Por qué? Porque te da placer lo que estás haciendo.
Lo malo es que muchas veces esto lo hacemos por obligación o lo hacemos por presión familiar o lo hacemos por la cuestión económica, por el cheque de cada 15 días. Y entonces aquí es en donde realmente se nos puede venir este burnout, ¿sí? Dice Rabindranath Tagore, dice, yo dormía y soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio era alegría. Cuando nosotros estamos en servicio, ¿sí? Es muy importante. Estas son las 5 etapas que les decía yo de Elizabeth Kubler-Ross, que es importante que las comprendamos y búscalas en internet, vas a encontrar mucha información sobre esto, ¿sí? Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, uno es, sé impecable con tu palabra, que lo que sale de tu boca lo cumplas. Y lo segundo, que es lo más importante para mí en este momento, es entender que no tomes nada personal. Lo que el paciente te dice no es a tu persona. El paciente está viviendo, ¿te acuerdas que lo platicamos? El paciente está viviendo su propio duelo y puede ser que te agreda y puede ser que te la refresque y ni siquiera las gracias te dé, y entonces a ti te da un gran dolor, porque ¿cómo es posible que ni siquiera las gracias te da? Entonces, cuando tú comprendes que nada es personal, ¿sí? Y que lo que él está diciendo no es más que parte de su enojo, que es parte de su depresión, que es parte de su duelo, entonces lo puedes dejar pasar, ¿sí? Los 4 acuerdos dicen, no supongas, si tienes dudas, pregunta, ¿sí? Y siempre da lo mejor de ti. Quitar el miedo a la muerte es dar vida en plenitud. Y el libro, ¿sí? Precisamente se trata de cómo quitar el miedo a la muerte de un ser querido. La palabra sufrimiento, entendamos esto y con esto voy a terminar, es un dolor que se genera por un golpe a nuestro ego cuando no se cumplen con las expectativas. Cuando yo sé que mi mamá va a fallecer, dejo de sufrir cada vez que le doy el medicamento, porque si yo le doy el medicamento pensando que con eso se va a sanar, cada vez que se lo doy sufro. Pero si yo sé que ese medicamento le va a hacer para que le quite el dolor, cada vez que le quita el dolor, me siento satisfecha. ¿Sí me sigues la diferencia? Claro, claro. Muy bien. Las apariencias no engañan, los que engañan son las expectativas. Y cuando yo meto expectativas, es impresionante. Aquí te cuento rápido, en 10 palabras, no me voy a Claro. llevar más. No, Esta muy bien. señora estaba falleciendo, me llamó la familia, los vi en el hospital, hablé con ella y le dije, ¿cuál es tu pendiente? Dice, quiero llevar a mi hijo al altar caminando. Le dije, mira, caminando no, pero ¿qué te parece en silla de ruedas? No, por supuesto que no. Dije, entonces no vayas. La cuestión es que me dijo, bueno, sí, en silla de ruedas, sí. Fui a la casa un día antes, 2 días antes, y les di las instrucciones claras y precisas, ¿sí? De qué hacer y qué no hacer. Si se muere en el camino tu mamá, agarras el coche y que se regresen de inmediato. Dice, no, ¿cómo que se muere en el camino? Dije, tiene la posibilidad. Existe la posibilidad de que mamá muera en el camino. La cuestión es, ¿nos la jugamos o no nos la jugamos? Y se la jugaron y mira, aquí está la mamá entregando a su hijo bueno, su hijo llevando a mamá en silla de ruedas al altar. La señora murió 15 días después de esto, ¿sí? Esta es una de las cosas que tiene el libro, que mucho me basé también en esta experiencia. Mucho de lo que tiene son experiencias vividas como esta, casos de éxito y casos de fracaso, cuidado. Cómo poder salir bien librado y cómo definitivamente la familia salió disgregada, ¿sí? O el paciente terminó en el hospital. Y desde ahí me parece que es muy, muy, muy importante el comprender, ¿sí? Que hay 2 maneras de vivirlo. Y bueno, eh, este es otro caso, pero bueno, ok, aquí esto es importante, si quieres, tómale una fotografía. Esto es a lo que yo me refiero con honrar, reconocer, ¿sí? Lo que es, Sí. te honro como mi padre, te agradezco la vida, te agradezco lo que quieras, perdonar y permitir y soltar. Y es el 4 punto, no lo dije hace rato,
pero es decirle al paciente con todas las palabras, ¿sabes qué, papá? Por el amor que yo te tengo, quiero que sepas que cuando sea tu momento, para mí va a estar bien de que te vayas. Para mí va a estar bien de que trasciendas. Me duele verte en este estado, ¿sí? Y yo lo único que tengo es gracias, tengo por agradecerte. Entonces, desde ahí, cuando tú le permites irse al paciente, no importa de qué edad. En el libro manifiesto niños, ¿sí? Que he trabajado con estos 4 pasos que les ha permitido irse, ¿sí? Porque están cargando responsabilidades de papá y de mamá. Entonces, desde ahí es importante que lo comprendamos. Y bueno, un Así. Bueno, abrazo puede ahora, ser la medicina para muchos dolores. ujú. Ya. ahora justamente, primeramente te agradezco por la exposición y ahora quisiera también transmitirte algunas inquietudes sobre el tema. Con respecto, es cierto que a veces, por ejemplo, cuando una persona fallece, que puede ser el padre, por ejemplo, y este fallecimiento se produce de improviso, o cuando más bien es un proceso de una enfermedad que poco a poco lo va debilitando hasta morir, Ujú, eh, generalmente hay muchas personas que consideran que cuando tú sabes que es inevitable y ya lo asumes, como que eso te serena, o sea, te hace ser más sereno a enfrentar lo que pasa. Que, porque cuando la cosa es repentina, es terrible, porque no hay una manera de poder acomodarse a esa idea o de adaptarse a esa situación, porque es a improviso, ¿no? O sea, por ejemplo, que la persona estaba aparentemente sana y le da un infarto y fallece, eso yo creo que es algo terrible. Bueno, yo te voy a dar un poquito también de mi experiencia, ¿no? Cuando a mí mi padre falleció en la época de la pandemia, así que fue complicadísimo porque yo fui el único hijo que pude estar ahí. La ujú, mayoría de esos estaban incluso fuera del país. Entonces, y fue complicadísimo porque fue peor momento, porque el hospital, el Rebagliati, que es el hospital más importante que hay de acá de salud, acá, estaba contaminado totalmente con el coronavirus, y para ujú. entrar y las correrías y todo lo que tuve que hacer fue terrible, terrible, terrible. Entonces yo he considerado que no todas las personas, todos somos diferentes, es la realidad, ¿no? Es decir, hay personas que reaccionan de manera distinta, pero dentro de tu experiencia, Miriam, o sea, eh, es cierto que las personas se adaptan ya o se resignan, digamos, y hace que ya no sea tan doloroso, digamos, la muerte del familiar, y que incluso hay gente que habla de un cierto alivio, incluso cuando fallece. Pero cuando dice ese alivio, obviamente no es de alegría tampoco, simplemente es el cese del sufrimiento de la persona que tú Eso es. quieres. O sea, estar viendo que la persona así, que se muere y que se alarga, eso es, yo creo que es lo peor que puede haber. Entonces, como que la persona siente un alivio, pero ya triste, por supuesto, no sé si triste, pero es algo complejo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú de acuerdo a tu experiencia? Sí, Mira, Luigi, sí tienes razón y te voy a decir sí, algo. Una de las mejores, no sé cómo mover aquí mi imagen, pero bueno, sí. no importa. Cuando tienes algo pendiente, Ujú. ¿sí? Como es esto que no tuviste oportunidad de despedirte, Ajá. ahí es en donde se queda un gran duelo. Ujú, El dolor generado por no haberte despedido es muy ujú, fuerte, porque Chin, nunca le dije cuánto lo amaba, nunca le dije gracias por ese viaje que me pagó, nunca le dije, ¿sabes qué? Me hiciste mucho daño con tu violación, nunca, ¿sí? Eso es lo que nos genera ujú, el duelo, el ujú, mayor dolor. ¿Qué podemos hacer? Siéntate y escríbele una carta en donde lo honres, le agradezcas
le pidas y le otorgues el perdón. Y el cuarto punto es decirle, por el amor que te tengo y el amor que yo me tengo, yo te dejo ir. Claro. Pero necesitamos identificar qué es lo que me está generando el dolor, porque ese es el punto. Cuando hay un fallecimiento repentino, y perdón que lo vuelva yo, hay todo un capítulo en el libro que habla de Sí. esto, ¿sí? O Ajá. sea, el duelo repentino que no nos da oportunidad de despedirnos, que no nos da Claro. oportunidad de cerrar. Y ahorita, por ejemplo, aquí en México viene el Día de Muertos. Y entonces lo que yo les sugiero es, siéntate, así como ponemos un altarcito, ¿sí? Con sus cosas preferidas, siéntate y escríbele una carta en donde le digas, te honro, te agradezco, te pido perdón, te ofrezco perdón y te dejo ir, y ponla ahí en la mesa, en el altar. Y cuando termine el Día de Muertos, quémala de esta, deja que el humo llegue a donde tenga que llegar y deja que las cenizas las puedes enterrar, las puedes tirar, no importa. Lo importante es que te sientes, lo escribas y dejes que el humo llegue a donde tenga que llegar. Ah, qué interesante, la verdad que... Sí, es parte ah, del duelo trabajar, es la forma de trabajar el duelo. ujú. Sí, pues ahora, el asunto, acá también hay otra diferencia también. En algunos casos, digamos, el paciente que está cerca de fallecer tiene conciencia, ¿no? O sea, tiene conciencia y se comunica y habla, ¿no? Algunos. Claro, débilmente, obviamente, en algunos, estamos claro, débilmente, pero se puede comunicar verbalmente. Ujú. Mientras que hay casos en que ya no se puede comunicar, como por ejemplo un infarto cerebral ya bastante fuerte, como el que le dio a mi padre, ya no podía hablar, o sea, ya es imposible articular, porque el infarto cerebral afecta totalmente la incapacidad totalmente para comunicarse. Sí, Entonces, hay una también hay otra diferencia importante, ¿no? Entre lo que siente la persona ante el paciente, con cual se puede comunicar todavía, puede intercambiar algo, algún sentimiento, algo que se comunica a través de las palabras, y el otro que, un mudo, que ya no se puede hacer nada. Luigi, ahí te va. Sí, También hay un capítulo en el libro que sí, se llama Testimonios de ajá, personas que estuvieron en coma. ajá. ¿Por Ah, qué? ya, qué interesante, sí. Claro, porque lo hice precisamente por esto, por toda esta gente que no se pudo despedir en el COVID, por toda Sí, esta gente que se quedó con mil cosas en el tintero que no le dijo, ¿no? ujú, Pero claro, también por situaciones. ¿Qué pasa cuando una persona está en coma? Ya sea porque lo intubaron y es un coma inducido ujú, o porque tuvo un accidente y tiene un accidente cerebral. El ujú, alma, y aquí nos vamos a meter en otro tema que no, o sea, es un alma, es un tema que se llevaría toda una sesión. ujú, El alma sale, Luigi, ujú. y se queda presente, sale del cuerpo. El paciente ya no te puede responder, pero sí te puede escuchar. Ujú, No tiene cómo responderte, claro. pero sí hay forma de que él lo pueda visualizar, que lo pueda percibir. Sobre todo, el último sentido que se pierde es el del oído. Y Ujú, entonces nos podemos siempre acercar al paciente y al oído decirle todo lo que le quieras ujú. decir que se quedó pendiente. En Ajá, tu sí, he visto caso, eso. que ya pasó 3 años, ¿sí? Sí. También es importante para su cumpleaños, ¿sí? Porque dicen que son las fechas en que pueden bajar. O simplemente en cualquier momento te sientas y escríbele o háblale. No tienes que ir al panteón porque ya no Ujú. está en el panteón, Claro, es verdad, es ¿no? verdad. O sea, en el Eso ya panteón ya no está. es una costumbre social nomás ya. Exactamente, exactamente. Pero sí está en tu corazón, pero sí está dentro de ti. Y Ujú. entonces desde ahí, ¿sí? Podemos hacer una hermosa despedida. Claro.
Bueno, sí. Bien interesante. Más bien, ¿por qué no pones la portada ahí de tu libro ahí ¿lo puedes poner? Aguanta, aguanta, Ya, aguanta, aguanta un segundito. para que se vea ahí también. Sí, claro que sí. Sí. Así es, amigos, estamos acá en un interesante conversatorio con Miriam Israel, ya ustedes la conocen, ella es muy destacada tanatóloga y paliativista de México, y ha escrito también un libro muy importante, que fue hace como un año que lo presentaste, ¿no es cierto? En el 23, sí. O sea, entonces, Allá ya tiene, En sí, Lima estuve en el 22. No, 23, 23. también, entonces hace ya un año y un poco más de un año seguro. Ajá, Sí, este es perfecto. el libro. No sé si se alcanza a Sí. ver. Sí, a ver, un poquito, levántalo un poquito más. A ver, ahí está, abrazar hasta el último aliento. Ajá. Ahí justamente tú has puesto toda tu Lo encuentran sabiduría, en tus Amazon, conocimientos, ¿no? Sobre el ¿eh? tema, qué bueno. Ahí están toda tu sabiduría, todos tus conocimientos del tema. Traté de plasmar Sí, todo, para que la gente tenga una guía, ¿sí? ajá. Práctica de qué hacer y qué no hacer, Ujú, ¿sí? qué bien. Y gracias a una experiencia que viví en lo personal con una querida amiga, Ujú, el segundo libro ya viene prácticamente bueno, se va a empezar a hacer, es sobre el cuidador, ujú, lo que vive el cuidador. El cuidador es una persona muy abandonada, ajá. no le prestamos mucha atención. No, yo creo que se abusa también a veces del cuidador. Es decir, Claro, ya prácticamente ya lo abusan porque de repente no tiene trabajo y en ese momento lo contratan y le hacen hacer labores domésticas y cosas por el estilo, que van más allá de lo que debería ser lo correcto. Eso ocurre bastante también. Eso, puede ser. sí, Pu- y en todo caso mal pagados también, ¿no? En algunos casos, porque el hecho de mismo de que la necesidad de trabajar a veces lleva a que la persona tenga que trabajar en condiciones que no son las mejores, y eso también es muy negativo, porque una persona que no se siente bien no puede hacer su trabajo bien, no sé, como que todo está relacionado, Claro, pero eso es comunicación, Luigi. Hay que hablar. ¿no? O sea, Claro, tú y yo tenemos que negociar a ver qué sí y a ver qué no, ajá, ¿no? Pero te claro, voy a decir una cosa. Yo, Miriam, si sí, yo necesito trabajar y me dan el sí, trabajo de para asear la casa, voy a ya, trabajar para asear la casa. O claro, sea, claro, claro. Pero porque te yo, están, Miriam, pero esa soy yo. bueno, claro, porque te están contratando y con esa condición, ¿no? Claro, Claro. claro. O si me contratan para cuidar a un paciente, ¿sí? Por ejemplo, aquí en México yo sé que una de Ya. las responsabilidades es hacerle la comida al paciente, lavarle Ujú. la ropa al paciente, pero depende de cómo lo contratas. Ajá, Si claro. desde un principio lo contratas y le dices, tú vas a tener que hacerle la comida, bueno, tú ya decidirás si tomas el trabajo o no. Bueno, claro que sí. Ajá. No, o sea, pero lo que no se vale, Luigi, A es ver, que tú me digas, es que no hay trabajo, ya, ¿sí? Y yo te sí. consiga un trabajo en donde vas a tener que cocinarle al paciente y me digas, no, yo no lo voy a hacer. Eso es denigrante para mí. Para mí no hay nada denigrante en ningún tipo de trabajo. Ujú. Eso es en lo Ya. personal. Por eso te digo, yo, Miriam, lo personalísimo, ¿no? Yo me arremango las mangas y a qué hay que entrarle. Yo le entro. Claro, está muy bien. Muy bien, entonces, ya estamos llegando a los minutos finales de esta interesante reunión con Miriam Israel. Ha sido realmente muy grato escucharte y por todos los conocimientos que tienes, que yo creo que sirven para muchísimas personas que tienen que pasar por situaciones, pues, de duelo también, ¿no? En otro caso, bueno, entonces vamos a simplemente, antes de despedirnos, como siempre, tenemos que darles a conocer qué es lo que viene para los próximos días, y hay que dar a conocer a nuestros amigos y amigas que nos siguen de la Central Gerontológica Internacional. Ujú, Mañana, no, el día sábado 12, espérense un ratito el tema del sábado 12.
Por lo pronto, ya tenemos un evento muy importante que es el día sábado 19, que trata sobre, que se llama Las grandes polémicas de la gerontología. Hemos solicitado de que los temas sean realmente de debate, sean esos temas que Ujú. ayudan a aclarar muchas contradicciones y muchas cosas, y esos son los temas que se van a realizar en esos días. Entonces, a ver, vamos a ver, aquí está, aquí está. Ah, mañana también los invito a mi conferencia que voy a realizar dentro del evento que se está realizando en el seminario, ¿no? de la Universidad Autónoma de Chiapas, que es de la licenciatura en gerontología. Mañana voy a estar con el tema problemas conceptuales y terminológicos en la comunicación de contenidos gerontológicos. Este Oh, sobre la base de un artículo que ya yo lo estoy compartiendo también. Las personas que están interesadas les puedo compartir el artículo que ya ha sido publicado. Después, el sábado 12, tenemos en el programa gerontológico sabatino el tema justamente cómo comunicar la diversidad en el envejecimiento y la edad mayor. Ahora estoy utilizando la edad mayor, les cuento, porque realmente el término vejez ya no se va a ir ajustando a los próximos tiempos. Va, digamos que a partir de 60 años, ¿no? Se ha marcado una etapa de la vida, pero eso resulta un poquito forzado porque es solamente que se basa en la edad cronológica, pero no en las condiciones de vida en las que se encuentra el paciente o la persona. Si la persona se encuentra en la plenitud de sus facultades, que no ha perdido nada, no ha tenido pérdida de capacidad intrínseca y tiene 65, 60 años, podríamos decir que no se encuentra en una etapa de vejez. Ese es uno de los temas candentes para los próximos tiempos que vienen ahora. Así que, ¿cómo comunicar la heterogeneidad en el envejecimiento y la edad mayor? Y el otro, cuidados o asistencia. Una breve revisión conceptual. Estamos planteando una revisión conceptual de lo que es cuidados o asistencias. Por una razón, porque muchas veces digamos, la posición del cuidador es prácticamente como una posición de dominio, de manejo de la situación, ¿no? Cuando en realidad hay muchas personas, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad, pero que se encuentran en pleno uso de sus facultades y que por lo tanto son autónomos, ¿no? Porque tienen autonomía y por lo tanto lo que ellos realmente necesitan es un asistente, por decirlo así. Es decir, como esta persona se sabe cuidar dentro de sus limitaciones, entonces esta persona necesita la ayuda para poder ejecutar cosas que de repente por su limitación de digamos, algún tipo de impedimento, entonces le ayuda a superarlo. ¿Quién le ayuda? El asistente de personas mayores. Esa es una propuesta que también se está elaborando y que se quiere distinguir con el cuidado. El cuidador sería la persona que tiene que pasarse a una persona que ya está en estado frágil, que está en estado ya, o que podría estar también en fase terminal, en fin. Entonces, se hacen algunos distingos acá y se va a revisar un poquito este concepto, los cuidados o asistencias, algo así. Una breve revisión conceptual. Eso lo vamos a ver el sábado y espero que algunos también puedan aportar algo al debate que vamos a tener ahí seguramente. Así que por ahí terminamos. Ya saben que este video, de los que recién han entrado y no han podido verlo, ya está en YouTube en este momento. Ya está. Es decir, que ya lo pueden ver. En este momento ya está. Ya está en vivo en todas las redes sociales y lo van a poder ver este video que ha estado realmente muy interesante. Muchas gracias nuevamente, Miriam, y a todos los que los están viendo y hasta la próxima reunión. gracias, gracias, Luigi.